Y ahora sí, un aplauso para Josep María Fericla. Josep María nos va a hablar de la desvanecida y necesaria ritualidad psicodélica. Hola, hola, hola. Gràcies, Carla. Opa. No podeu encendre aquests llums aquí millor? Sí, perquè així veu un llum de cara que és més aviat molest. Ara, així, millor. Òscar, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, en primer lugar agradecer la invitación, agrair la invitació a les persones que constituïu aquesta organització de psicodèlia i que us hàgiu esforçat a fer un acte com aquest tan multidisciplinar. No? De fet, personalment estic bastant en contra i trist i decepcionat del camí i la direcció que va prenent el món de la psicodèlia avui dia. ¿Entendéis todos catalán? ¿Alguien no entiende catalán? Bueno, sois 5. ¿Qué fem? Bueno, pues hablaré en castellano para vosotros 5 y para los demás, ¿no? Entonces, hace más de 25 años que me dedico al estudio y a la búsqueda de la aplicación de los estados expandidos de conciencia, no solo del uso de enteógenos o psicodislépticos o psicodélicos, sino para mí solo son las sustancias un propulsor de los estados extatogénicos, que propiamente es lo que busca el ser humano desde el principio de nuestro deambular por el mundo, ¿no? Entonces, después de estos años he aprendido bastantes cosas. Y aunque hoy voy a hacer mi aportación a esta jornada más de carácter teórico, está basado en mi experiencia personal, ¿no? Y como se suele decir, el diablo más sabe por viejo que por diablo. Entonces, y este es mi caso, digamos que más sé por los años que llevo trabajando, experimentando, buscando protocolos para usarlo en psicoterapia, etcétera, que por una sabiduría natural. De ahí que, aunque hable de ritos, hace décadas ya acuñé el neologismo exaces, que para los estudios sobre ese término es un neologismo mucho más preciso, ¿no? O sea, los antropólogos, digamos, y el tema de hoy de la ritualización, la necesaria ritualización de la experiencia psicodélica, se podía enfocar desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista farmacodinámico, desde psicológico, sociológico. Entonces decidí acercarme al tema desde la etnopsicología, que es la disciplina que más quiero en este sentido y la que más puede aportar. Y de ahí que he escogido el tema de EXACES, que es el acrónimo de Experiencias Activadoras de Estructuras. Es decir, hace años me di cuenta, investigando, ¿no?, de algo que todo ser humano un poco reflexivo sabe desde hace miles de años, y es que la vida humana se resume en un hilo de experiencias, nada más que esto. Y que entonces la calidad de una vida humana depende de las experiencias que ha tenido y de cómo ha categorizado estas experiencias. De ahí que lo importante, y es algo que lo repito con mucha frecuencia, lo importante no son las experiencias, sino es lo que cada uno hace con sus experiencias. Esto es lo importante. O sea, un idiota puede dar la vuelta al mundo a pie, atravesar lugares inexplorados y seguir igual de idiota al punto de salida, ¿no? Y un alma sabia, pues como esta típica imagen, se puede poner frente a un hilito
de humo que sale de una barrita de incienso y experimentar la trascendencia absoluta en este hilito de humo que sale de la barra de incienso. Con lo cual me di cuenta que efectivamente, ¿no?, que digamos que una vida humana se puede resumir, y repito, resumir como en 3 factores. Las experiencias que ha tenido la persona que le activan estructuras. Y en este sentido, las experiencias de expansión de conciencia, sea con enteógenos, sea con respiraciones catárticas o como sea, han sido siempre un elemento de primera magnitud en la evolución humana. O sea, experiencias que activan estructuras internas, ¿no? Luego hay experiencias bloqueantes, que no forzosamente son traumáticas. O sea, las traumáticas son bloqueantes, pero no todas las experiencias bloqueantes son traumáticas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y me imagino que también muchos de vosotros y de vosotras, pues no descubrí la experiencia espiritual hasta que tuve ya una edad muy avanzada de más de 40 años, porque mi infancia transcurrió en colegios religiosos, donde no me traumatizaron, gracias a Dios, pero me bloquearon el desarrollo de la espiritualidad, porque durante 40 años asocié espiritualidad a catolicismo, a religiosidad católica. Entonces, fueron experiencias, repito, que me bloquearon el desarrollo de mi espiritualidad hasta que descubrí por otras vías que la espiritualidad, la experiencia espiritual es otra cosa, no tiene nada que ver con la religiosidad y menos con el catolicismo. Y luego hay las experiencias neutras, que son las que tenemos, digamos, el 99% de nuestras experiencias son cotidianas, que ni activan estructuras internas, ni bloquean el desarrollo de estructuras externas, simplemente, pues. Entonces, dicho esto, quiero decir que con frecuencia uso el término de exaces, y durante mi exposición de hoy tal vez lo use en este sentido, ¿no?, de lo que en antropología convencional se llaman rituales. Y como es un término mal definido en el fondo, por eso los antropólogos desde hace un siglo y medio largo, pues vamos poniendo apellidos al término ritual, ¿no? Es un rito iniciático, un rito de paso, un rito tanático, un rito... porque no acabamos de encontrar, hasta que me di cuenta que el núcleo de un rito, que no es una ceremonia, el núcleo de un rito es que activa estructuras internas del individuo que lo vive. Y ya está. Y esto implica, por tanto, que el rito ha de ofrecer y ha de contener al individuo 2 cosas, como mínimo, de las cuales hablaré. Una es la pertenencia a una comunidad. O sea, los ritos reales generan comunidad. Y la otra es que ha de ofrecer al individuo un contexto simbólico suficientemente amplio como para entender la experiencia que ha tenido y ubicarla en su vida. Entonces, desde mi punto de vista, la grave situación que vivimos hoy día, este desatino individual y colectivo, que técnicamente se llama anomia, se debe a la desaparición de los ritos. Es decir, hace un siglo y medio aproximadamente que nos dejamos robar los ritos o permitimos que los fueran disolviendo, y de hecho el patrón consumista contemporáneo, lo que después os explicaré como el mundo Google, le damos mundo Google, es el máximo exponente de la desaparición de los ritos, ¿no? Y de ahí que es urgentísimo, desde mi punto de vista, volver a ritualizar el consumo de enteógenos o de psicodislépticos, da igual, sea con fines psicoterapéuticos, sea con fines espirituales, sea con fines de arraigar al individuo en el cosmos, que es el problema que hay ahora. O sea, una anomia significa una sociedad que no tiene ni métodos ni objetivos que estén armónicamente ordenados, ¿no? Y esta ineludible necesidad y urgencia de reinstaurar los ritos, y más en referencia a la experiencia psicodélica, surge de 4 circunstancias, digamos, de 4 factores que son los que hoy voy a desarrollar con un cierto detalle, y de ahí mi defensa a ultranza de que no puede haber un uso terapéutico ni un uso creativo de los psicodislépticos, ni de técnicas extatogénicas del tipo que sean, fuera de un marco ritual. Por tanto, estoy absolutamente en contra de esta mercantilización que está
hundiendo el mercado, digamos, de uso de psilocibina, que se ha puesto de moda, en contextos nada ritualizados, o sea, en contextos Google, y ahora explicaré lo que es para mí un contexto Google, y no es una cosa nueva, es una cosa que viene ya de hace un par de décadas, pero ahora ya la mercantilización ya es absolutamente descarada, ¿no? Con lo cual, durante 3 décadas he estado defendiendo la legalización o la despenalización de los enteógenos, y ahora creo que es mejor que sigan prohibidos, porque por lo menos las personas que llegan a consumirlos han de esforzarse, han de arriesgarse, han de implicarse. Es algo que no se ve ni en los terapeutas ni en las farmacéuticas, que por supuesto ya se ve venir, ¿no? Es decir, que este control de nuestras vidas a todos niveles, ¿no?, por parte de las élites corporativistas, se está extendiendo ahora hacia nuestro inconsciente también. Entonces, el primero de estos 4 factores que voy a explicar y que apuntan hacia una necesaria ritualización de la psicodelia es, en primer lugar, como digo, la necesidad que tiene todo individuo de ensanchar su cosmovisión después de una experiencia de expansión de conciencia. O sea, después de abrir las puertas de la percepción en términos de Aldous Huxley, ¿no? O sea, cuando una persona pasa por una experiencia de expansión de conciencia con ánimo, le digo, o terapéutico o de desarrollo humano, por tanto, excluyo radicalmente el uso lúdico de los enteógenos, el uso de enteógenos como sustancias de abuso, excluyo radicalmente el uso mercantilista de las sustancias enteógenas también, aunque sea con pretendidos fines psicoterapéuticos que realmente no están dando los resultados que se esperaban, ¿no?, porque falta el contexto. Entonces, cuando una persona pasa por esta experiencia de expansión de conciencia, descubre realidades tanto endógenas como exógenas, que son mucho más abiertas de las que vivía hasta el momento, realidades insospechadas. Digamos, tal vez durante la experiencia emerge material de su inconsciente y emerge la conciencia, ¿no? Tal vez el individuo descubre estos lazos indescriptibles e inefables con una realidad que llamamos espiritual, que va mucho más allá de sus límites individuales y egoicos, ¿no? Tal vez el individuo, después de esta experiencia de expansión de conciencia o durante ella, digamos, amplía su percepción racional a este mundo de lo misterioso, de lo inefable, de lo inexplicable, ¿no? Y esta amplitud de conciencia que implica una experiencia de expansión de conciencia es algo que habitualmente el paciente o el neófito no sabe dónde encajar, simplemente no sabe qué hacer con esto. De ahí que hace falta, como decía antes, una cosmovisión que le sea ofrecida al individuo suficientemente amplia, sólida, estable y comprobada para que le ayude a entender lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho tuve una paciente varias veces, a la cual, una paciente que venía ya de tratamientos antidepresivos, con un nivel de angustia descomunal, etc. Y la traté con un psicodisléptico una vez, un compañero de psiquiatra que está aquí, y no percibió casi nada, pues no pasa nada, ¿no? Al cabo de pocos días hicimos un segundo tratamiento, una segunda dosis, una segunda sesión, y empezó a sacar rabia. O sea, empezó a sospechar, sin que le hubiéramos dado ningún indicio, empezó a sospechar que había sido abusada en su infancia o en su pubertad por algún hombre de su familia. Y este pensamiento o esta ideación que le surgió del inconsciente es necesario encajarla dentro de una cosmovisión, simplemente, ¿no? Y al tercer día le dije, pues tal vez sí, tal vez no vamos a afirmar nada, ni vamos a acusar a nadie, ni tampoco vamos a despreciar esta visión que has tenido, ¿no? Esta abreacción, como se llama. A la tercera o la cuarta sesión, no recuerdo, empezó a sacar rabia, pero una rabia descomunal. Y le dije, está muy bien que saque rabia, porque una depresión, toda depresión, no es nada más que rabia bloqueada y autodirigida, ¿no? Entonces, por eso cuando una persona empieza a curarse de la depresión, y es un buen indicio terapéutico, lo primero que saca es rabia, y rabia, o sea, de golpear o de insultar. Entonces, a esta paciente, por ejemplo, le expliqué que ella estaba preocupada pues porque estaba sintiendo mucha rabia y ganas de golpear y de gritar, y le ofrecí una cosmovisión. Le dije, no, está muy bien que saques la rabia, porque lo que hay debajo de tu depresión es esto, y tal vez la rabia ha sido causada por lo que tuviste
un desliz, ¿no?, de conciencia de que pues, tal vez algún abuso sexual en tu infancia, pero está muy bien que saque la rabia. Esto, por ejemplo, y es simplemente una pincelada, ¿no?, es ofrecer una cosmovisión a la persona que le ayude a integrar lo que le está pasando, a entenderlo, ¿no? En este caso, dentro de un marco terapéutico, no de un marco espiritual, ni chamánico, ni expansión existencial del individuo, ¿no? Pero esta señorita se quedó la mar de tranquila, entonces sacó con toda libertad su rabia durante días y días, lo fue sacando, ¿no? Pero entendía lo que le estaba pasando. No fue un trauma sobre otro trauma ni algo desagradable. Entonces, como os digo, cada vez que se expande la conciencia, sobre todo las primeras veces, la persona necesita un mundo simbólico, o sea, una cosmovisión que le ayude a entender en un sentido amplio, ¿no?, lo que le está pasando, sea desde un punto de vista espiritual, por ejemplo, sea desde un punto de vista pues, psicodinámico o psicoanalítico, desde el punto de vista que sea, ¿no?, pero debe entenderlo. Entonces, digamos que cuando la pretensión de una experiencia de expansión de conciencia es la de reformular el sentido del mundo en el sujeto o de reordenar alguna experiencia que para el individuo ha resultado traumática, entonces es imprescindible que exista un marco ritual. O sea, un marco sólido, repito, que a través de un mundo simbólico le transmita sentido a lo que está viviendo, ¿no? En segundo lugar, el segundo factor, digamos, que me lleva a defender y a empujar la ritualización del consumo de psicodislépticos es el hecho de que el proceso terapéutico, psicoterapéutico, lo mismo que el proceso creativo, que también los estados expandidos de conciencia abren una puerta enorme a la creatividad, ¿no?, ha de considerar, ambos casos, ha de considerar que el paciente o el individuo que busca esta expansión de su ser acceda con libertad a lo que en antropología denominamos el conocimiento corporizado. Digamos, es un término, conocimiento corporizado, que lo formuló un conocido biólogo chileno, Francisco Varela, y se refiere al hecho de conocer como práctica corporal, no solo a través del intelecto. Es decir, el conocimiento corporizado proviene del cuerpo interactuando con otros cuerpos, formando una totalidad con ellos. Es el tipo de conocimiento que diríamos propiamente chamánico, el conocimiento corporizado. Entonces, un cuerpo interacciona con otros formando una comunidad sin necesidad de que haya comunicación, en el sentido habitual del término comunicación. Digamos, Francisco Varela reivindica la experiencia humana como la base para el conocimiento y añade, y no voy a extenderme en ello, que la experiencia humana es básicamente corporal, no intelectual. Digamos, es el cuerpo el que experimenta. De ahí que el marco en el que tradicionalmente se ha dado el conocimiento corporizado es en los rituales, no fuera de ellos. Digamos, lo que uno experimenta es el verdadero conocimiento. Lo que uno no experimenta solo es información, solo son datos. Y este es el mal de nuestro momento contemporáneo, que estamos confundiendo los datos, que es el mundo Google, con la sabiduría, con el conocimiento, ¿no? Digamos, no debemos aceptar ni confundir un cúmulo de datos fríos y descontextualizados de un paciente, por ejemplo, pretendiendo que con ello se conoce su trastorno, se conoce su sufrimiento y se puede diseñar una terapia adecuada para el sujeto. Para nada, ¿no? O sea, el conocimiento corporizado tan solo puede darse de forma segura como revelación de realidades y de verdades trascendentes en un marco y en un tiempo ritual. Fuera de ahí es muy peligroso y es extrañísimo que se dé. O sea, los ritos, si algo tienen los ritos, por definición es que son repetitivos, son estrictos, el desarrollo de los ritos, la ejecución de los ritos. Y esta repetición de los ritos, que no significa rutinariedad, sino repetición,
es lo que a través de la red simbólica que les da sentido, otorga un sentido final y trascendente a la persona que está viviendo el rito, ¿no? Digamos que el conocimiento corporizado y toda terapia con psicodislépticos debe tratar de llegar ahí, al conocimiento corporizado, llega al sujeto a través de una experiencia especial. A menudo no hay ni enseñante, ni terapeuta, sino solo el preceptor que orienta y cuida la experiencia a través de símbolos, a menudo a través de la música, que ayudan a situar a la persona en el mundo, facilitándole experimentar lo luminoso y facilitándole la experiencia de una comunidad, de pertenecer a una comunidad. Y en las verdaderas comunidades no es necesaria la comunicación. Parafraseando a Byung-Chul Han, el filósofo de moda, él dice: hoy en día hay mucha comunicación vacía y poca comunidad. Y de hecho este es el origen del 99%, dicho de forma metafórica, no lo he calculado, pero es el origen de la inmensa mayoría de trastornos psicológicos. O sea, la falta de comunidad por un lado y el exceso de información y de datos que llegan a angustiar a la persona por otro lado, ¿no? Por ejemplo, hablando de otro paciente que tuve hace poco, que llegó a mi centro y venía con mucha información de su caso. O sea, hablaba como un psiquiatra, como un psicólogo, ¿no? de su diagnóstico, y es algo que a menudo me encuentro con pacientes que vienen, que hablan ellos mismos como si fueran especialistas, pero no se han curado nada, simplemente han adoptado un lenguaje que lo repiten sin haberlo corporizado, ¿no? Entonces, vino este chico que había conseguido microdosis de psilocibina en algún lugar, pero no había resuelto nada. Venía con el mismo nivel de ansiedad, la misma gravedad neurótica desde no sé cuánto tiempo antes, ¿no? La misma tensión corporal, pero no paraba de repetir el diagnóstico que le habían hecho en otros contextos, ¿no? O sea, y es un ejemplo aquí muy simplificado de lo que implica falta de términos de referencia corporizados. O sea, un individuo que intelectualmente tenía muy claro su diagnóstico, pero no le había servido de nada, absolutamente de nada. Luego, en tercer lugar, se oye mucho la barba, si desde aquí la oigo. Sí. O sea, la tercera circunstancia que me anima y me empuja a defender la ritualización en el uso de los psicodislépticos viene dada por las deshumanizantes características de lo que denomino el mundo Google. Es decir, el mundo Google es un modelo cognitivo radicalmente opuesto a los ritos, radicalmente opuesto a la vida humana, y que de hecho está, como decía hace un momento, en la raíz de la mayor parte de desajustes de personalidad y de trastornos psicológicos actuales, ¿no? Entonces, ¿qué es el mundo Google, en el cual estamos todos hundidos? Es un mundo dominado por lo digital y por las avalanchas de datos descontextualizados de mera información que suscitan la ilusión de conocer, pero que es una fantasía global. O sea, el mundo Google, repito, es una avalancha de datos descontextualizados que inundan nuestra vida. El mundo Google es lo que técnicamente hoy día se está llamando ya la infoesfera, en la cual vivimos los seres humanos. Digamos, es una infoesfera donde manejamos las cosas que tenemos delante, con las que nos comunicamos, con la nevera, con el ordenador, con el teléfono móvil, interactuamos con ellas como infómatas, que es un término, un neologismo muy interesante, pero vivimos reducidos a las posibilidades que nos ofrece el propio cosmos de la información descontextualizada que nos envuelve. Cuando yo era joven y quería estudiar, y estudié, ¿qué tenía que hacer? Pues como muchos de vosotros creo que tenéis ya barbas blancas, tenía que ir a la biblioteca. Y en la biblioteca pues buscaba los artículos que me habían sido referenciados por otros artículos, pero a la vez, inevitablemente, y no lo digo en un sentido negativo, pues consultaba otros artículos de la misma revista en la cual había la referencia bibliográfica que estaba buscando. A veces tenía incluso que escribir a la persona que yo sabía que
tenía información de aquello que me interesaba, o si no estaba demasiado lejos, ir a visitarla y conocerla. Y todo esto, digamos, esta búsqueda holística de información, de una forma automática iba creando un contexto. Iba creando un contexto. Y cuando yo alcanzaba la información que buscaba, estaba contextualizada aquel dato. No era un dato aislado, no era la punta del iceberg del mundo Google. Era un dato que estaba dentro de un contexto. Y había leído a veces críticas de otros autores al que yo buscaba, en fin. En cambio, hoy día, cuando busco una información, como hacemos todos, en la ventanita del buscador de la pantalla pongo la palabra o la frase y me salen 500.000 enlaces de esto que estoy buscando, ¿no? Pero son enlaces totalmente descontextualizados. O sea, digo, son como una información deslavazada, muerta, que aparece como la punta de un iceberg y me quedo con 3 o 4, lo que me interesa. Y esto, que solo son datos descontextualizados, es lo que habitualmente se confunde por información. Entonces, desde finales del siglo XX ya que los simples datos se sobreponen y suplantan la realidad, y suplantan al verdadero conocimiento. Porque el verdadero conocimiento, repito, tiene que ver con el contexto, no con el dato. Un dato descontextualizado puede perder su sentido o incluso significar lo contrario de lo que originalmente se había pretendido, ¿no? Entonces, la digitalización del mundo contemporáneo desmaterializa y descorporeiza el mundo. Lo convierte en un simple bazar de datos inconexos, nos deja a merced de una luz constante de información descontextualizada que no solo no da forma a nuestra vida, sino que la desinforma, o sea, que nos sume en un mundo caótico. El mundo Google suprime los recuerdos personales, ahogándolos en oleadas de datos siempre sensacionalistas y cambiantes. Es una información que hace tiempo, la que aparece en el mundo Google, en este alud de datos, es una información que hace tiempo que ha ultrapasado la función informativa que deben tener los datos y se ha convertido en una fuente de angustia, creando un mundo sin implicación ni narrativa. Y de ahí la importancia de los ritos en la psicoterapia, ¿no? Digamos que en lugar de guardar recuerdos cariñosos de nuestra vida, como por ejemplo los que guardamos en las fotografías de papel, que envejecen con nosotros, y de pronto la fotografía de papel de mis padres o de yo cuando era adolescente, en sí misma, refleja el paso del tiempo, que es el paso del tiempo en mi vida, pero también se convierte en un objeto cariñoso y cuido la fotografía y procuro que no se manche y la guardo en algún lugar adecuado, ¿no? En cambio, en el mundo digital almacenamos inmensas cantidades de datos sin sentido, y un ejemplo claro son las fotografías digitales que desaparecen al poco tiempo de haberlas hecho. O sea, una amiga mía no hace poco me dijo, mira, me he dado cuenta que desde hace 10 o 12 años no guardo ninguna fotografía, todas las que tengo es de antes, o sea, antes de que llegara este alud del mundo Google, ¿no? Porque hace fotografías que simplemente, como todos, las guarda en una memoria, en un disco duro externo, que al cabo de unos cuantos años ya no puedes ni abrirlo porque han cambiado las aplicaciones, y a mí me ha pasado, y supongo que a otros también, y luego o me dedico mucho tiempo a recuperar estas imágenes o simplemente las doy por perdidas y se acabó, ¿no? Digamos, la memoria digital cada día es más barata, pero no nos sirve para tejer y consolidar una identidad personal ni una identidad grupal, ni para generar la necesaria comunidad frente al individualismo que nos invade. Y la locura, en todas sus expresiones, y lo digo en un sentido clínico, tiene como factor básico el olvido de uno mismo, el abandono y la falta de implicación con el presente. En el mundo Google, la mayor parte de terapeutas, así como la mayor parte de profesionales, tienen poca o ninguna implicación emocional, histórica, identitaria, étnica, espiritual ni profesional con los pacientes. No tienen implicación. Los pacientes son meros datos. Entonces, vemos hoy día estas enormes inversiones en centros para administrar psilocibina y ketamina, que son movidos estrictamente por un interés económico. Un paciente, en general, no es un individuo al que escuchar, respetar y con el que empatizar, sino es una fuente de ingresos, nada más que esto, ¿no? El juramento hipocrático original, que todos los médicos deben ejercer, dice: el juramento que vais a realizar
y mediante el cual se os admite como miembros de la profesión médica, constituye una invocación a Dios o aquello que cada cual considere como más alto y sagrado en su fuero moral. En el mundo digital, el Dios aceptado ha dejado de tener relación con el fuero moral para ser encarnado por el beneficio económico, simplemente. Y tengo ejemplos, no voy a alargarme, pero tengo muchos ejemplos empíricos de esto que estoy diciendo, ¿no? Digamos que a día de hoy el origen de la verdadera pandemia psicológica que nos invade y para lo cual sería realmente un remedio el uso de enteógenos, el correcto uso de enteógenos, el origen de esta pandemia, digo, hay que buscarlo en la oleada de individualismo que envuelve y ahoga al occidental medio, en especial a las sociedades técnicamente más desarrolladas. Según datos recientes de la OMS, y todos sabemos que es un organismo muy conservador, el promedio mundial de adultos que sufren depresión es el 5%, índice que asciende al 14% de promedio entre los adultos de países industrializados, marcando los máximos índices Francia, donde el 21% de los adultos sufren de trastorno depresivo y el 19%, que es el índice que se ha registrado en los Estados Unidos. Todo en el mundo digital apunta hacia el individualismo, incluso los cuidados llamados alternativos y humanistas, que se publicitan como marcas solidarias, pero son meros autocuidados del cuerpo y de la mente que van rotando de un escenario narcisista de moda a otro. Incluso la espiritualidad, que había sido el ámbito tradicional de lo comunitario, se ha convertido en una fuente más de patología narcisista. También los encuentros donde se consumen psicodislépticos, con frecuencia, no digo siempre, son meras ofertas mercantilistas carentes de toda fuerza simbólica vinculante. Entran a formar parte del tipo de experiencias intensas y insubstanciales y fugaces que forman el mundo Google, que nos alejan de los demás y que siguen dejando al individuo desprotegido frente a la presión continua del mundo digital por producir y ser alguien. La depresión es la verdadera pandemia actual y los padres de la depresión son la presión social y la soledad. O sea, la depresión nace de ahí, de la presión social por tener, por ser, por mostrar y la soledad, ¿no? Y estas son, como digo, las verdaderas raíces de la depresión que invade la vida occidental y que no se pueden resolver con fármacos que solo actúan como psicomaquillajes, y de ahí la importancia, repito, de regenerar las formas rituales como contexto adecuado para expandir la conciencia, formando comunidades con sentido. Ya para acabar, dicho todo lo anterior, digamos, voy a abrir la puerta a la pregunta central, ¿no? ¿Qué función tienen los ritos en la psicodelia? Los ritos son la expresión de un contenido simbólico o narrativo que generalmente tiene el origen en los mitos de origen. Y como antes... Sí, los ritos son una expresión de un contenido simbólico o narrativo. Y quedaos con esta palabra, que voy a hablar mucho de la necesidad de que una experiencia pueda ser narrada, no solo adictiva, digamos, sumada a otras experiencias, ¿no? Entonces, los ritos son la expresión de un contenido simbólico o narrativo que generalmente tiene el origen en los mitos de origen de aquella sociedad, y su acción es repetitiva. Reiterativos, los ritos, no significa rutinarios, sino que justamente la repetición exacta de los actos rituales da a los humanos sensación de controlar el tiempo y de hacerlo desaparecer. Los ritos, con su repetición permanente, nos permiten volver al espacio-tiempo perenne, el que siempre estuvo, está y estará, y donde encontramos el sentido último y la energía para vivir. Los ritos son un tiempo dentro del tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, los ritos han jugado un papel central como herramientas para dar orden a la experiencia individual y colectiva. Los ritos han servido, y siguen sirviendo, para organizar el espacio, el orden social, el cosmos y muy especialmente para organizar el tiempo. De esta manera,
Los rituales han permitido al ser humano construir esquemas, modelos y estilos cognitivos y culturales para relacionarnos entre nosotros y con el mundo. De ahí que el uso de recursos psicotrópicos o de estrategias extatogénicas ha jugado un papel central en el proceso evolutivo del ser humano. Y la institucionalización de estas experiencias como práctica ritual ha cumplido una función adaptógena, es un término muy importante, ante las contingencias ambientales, sociales y psicológicas que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra ya extensa historia. De aquí mi propuesta, que defiendo de hace años, como os digo, de denominar a los ritos como exaces, experiencias activadoras de estructuras, para diferenciarlos de las fiestas, de las ceremonias y de otros actos sociales que no implican una transformación o un despliegue de capacidades internas, ¿no? El ser humano, cuando nacemos, es algo que está aceptado, somos como un animal inacabado, somos animales abiertos, ¿no? Y para nuestra realización como seres humanos, requerimos de un conjunto de relaciones significativas, compartidas con otros miembros de nuestra especie. Y la herramienta para compartirlo son los símbolos, y el marco son los ritos. Hay una inspirada imagen del filósofo que antes he mencionado, de Byung-Chul Han, que dice: el rito es al tiempo lo que el hogar es al espacio. Y es una imagen muy hermosa. El rito es al tiempo lo que el hogar es el espacio. ¿Y cómo se define el hogar? Es indefinible. Piensa alguna vez, y no voy a extenderme ahora en esto, ¿cómo definirías tu hogar? Es un lugar donde nos sentimos confortables, donde se acaba el deambular, ¿no? Como empieza la famosa película de Patch Adams con una frase brillante, ¿no? Dice: todo viaje del ser humano, empieza con una imagen de un individuo viajando en autobús, y es su pensamiento. Dice: es que todo viaje del ser humano es para regresar al hogar. O sea, todo viaje solo para regresar al hogar, sin especificar qué es el hogar, ¿no? Entonces, y ahí la bonita imagen y comparación de este filósofo coreano, de Byung-Chul Han, de los ritos es al tiempo lo que el hogar es al espacio. O sea, los ritos y los símbolos nos permiten expresar contenidos inconscientes que no tienen otra vía de expresión, ni a través de billones de datos correlacionados en el Big Data. No son un proceso informativo. Nos acostumbramos a percibir la realidad como fuente de estímulos y de sorpresas fugaces, y como cazadores de información estamos ciegos para las cosas silenciosas y discretas, incluidas las habituales, las menudas o las cosas comunes que no nos estimulan, pero que nos anclan en el ser y en la existencia. Los ritos, son actos repetitivos que nos anclan en el ser y son lo opuesto al mundo Google. Digamos, los ritos son acciones simbólicas y la percepción simbólica percibe lo duradero. De ahí que el símbolo significa también reconocimiento, de manera que el ritual se convierte en un acto de reconocimiento del individuo que lo está ejecutando. El ritual pone en contacto a los miembros de una comunidad con la muerte. Todo ritual es un proceso de morir para renacer, todo ritual. Pone en contacto, como digo, a los miembros de la comunidad con la muerte y con los ciclos de regeneración, evitando la sensación tan actual en la que percibimos el tiempo escapándose de manera fugaz y dejando una amarga sensación de vacío en nuestro corazón. Los rituales y los símbolos sedimentan el tiempo y aportan sustancia a la vida, conectándonos con lo perenne, con ese espíritu de la profundidad del que hablaba Jung y que hoy día habla de una forma tan amable Kai Tempest. Los ritos ubican a las personas en el mundo, nos ubican en el cosmos, delimitan y revitalizan nuestro espacio existencial, constituyen la identidad en el ámbito subjetivo o individual y social, sostienen las transformaciones que se dan en el individuo y en el grupo, dando orientación y continuidad, sin excepción, a la experiencia de muerte y al renacimiento. Este es el núcleo del que nace la capacidad de regeneración psicológica y social de los individuos y de la comunidad. Y por tanto, este es el contexto en el cual han de ser usados los enteógenos con una finalidad sea espiritual, sea psicoterapéutica.
ya para acabar, un pequeño resumen, no quiero alargarme, pero sí, en antropología y en etnología también, y etnopsicología, ocupan un capítulo importante todas las técnicas tradicionales para preparar a los individuos para que se puedan entregar totalmente a su experiencia ritual iniciática, ¿no? Y salir de ellas vivos y transformados, que es lo que pretenden los ritos iniciáticos. Y es lo que pretendemos hoy día con el uso de psicodislépticos en terapia, ¿no? Es un proceso en el cual el lenguaje hablado y escrito, la preparación tradicional para atravesar los ritos iniciáticos, es un proceso en el cual el lenguaje hablado y escrito, por tanto, los datos y la información, encuentra su límite. De ahí que, como dice Malidó Masomé, del pueblo Dagara de Burkina Faso, dice así, dice, las culturas permanecen vivas proporcionalmente al silencio que las envuelve. Y con eso no hace falta que comente que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, si algo no hay, es silencio, precisamente. Así que, para acabar, ritualizar el uso terapéutico de enteógenos o de técnicas exatogénicas no ha de ser una pregunta, sino que es la respuesta misma. Y esto significa que la terapia, con alguna excepción, debe ofrecerse en forma grupal, favoreciendo la experiencia comunitaria y la integración del individuo en la comunidad. Esto implica y significa que el guía o el terapeuta debe conocer con total detalle y por intensa experiencia propia los probables, aunque siempre imprevisibles, efectos del psicodisléptico en cada paciente. Cuando se abren las puertas del inconsciente, nunca se debe dar por hecho lo que pueda emerger. En tercer lugar, esto también significa que la terapia debe transcurrir en un contexto rico en simbología profunda que apunte a la experiencia luminosa y sea comprensible, realista y asumible por los pacientes. Se debe facilitar a los pacientes el exponerse a las revelaciones que conlleva el conocimiento corporizado y lo puedan entender. Y también implica que el guía debe implicarse completamente en el proceso. No es posible guiar un rito sin que la persona que abre las puertas de la percepción esté completamente implicada. No se puede cristalizar una experiencia que genera comunidad sin formar parte de la comunidad. Por este motivo no se pueden dirigir o ofrecer terapias con enteógenos sin que el terapeuta tenga una profunda experiencia personal del acontecimiento. Hacerlo es reducir la saludable, creativa y necesaria profundidad existencial que forma parte de nuestra naturaleza a un mundo Google, llano, consumista, sonámbulo, descontextualizado y controlado por las élites corporativas. Yo personalmente estoy, como antes he comentado, estoy totalmente en contra de lo que está pasando con la psilocibina, que ya se ve venir, no hace falta tener una bola de cristal, porque dentro de 4 días van a legalizarla, pero solo la psilocibina que haya producido tal laboratorio farmacéutico o tal otra. Y solo estas élites corporativas que tengan el título correspondiente van a poder usarla, con lo cual vamos a quedar de nuevo y en otro ámbito en manos, digo, de estas élites corporativas que nos controlan ya por todas partes, controlan nuestros móviles, controlan nuestros movimientos a través del Big Data, sin que haya una forzosa experiencia por parte de estos individuos, ¿no? O sea, hace años leí, no sé si sería cierto o no, que los grandes iluminados que han llevado el mundo hacia la digitalización, por ejemplo, el de Microsoft, el de Apple, etcétera, leí que prohibían a sus hijos que tuvieran teléfonos móviles hasta que tenían 18 años, ¿no? En cambio, ellos están intentando que compremos móviles a nuestros hijos adolescentes y a lo mejor hasta pubres. Entonces, ya para acabar, quería acabar con un verso de Rabia Arbashi, era un poeta sufi del siglo XVIII, un poema muy corto, que dice así: el que habla, miente. El que saborea, conoce. Gracias.